Simulación de Monte Carlo. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? Es un método estadístico que se utiliza para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. Origen. La invención del método de Monte Carlo se asigna a Ulam y John Bohm. Ulam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba un solitario durante una enfermedad en 1946. Advirtió que resulta mucho más simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinación formalmente. Se le ocurrió que esta misma observación debía aplicarse a su trabajo de los álamos sobre difusión de neutrones, para la cual resulta prácticamente imposible solucionar las ecuaciones íntegro-diferenciales que gobiernan la dispersión, la absorción y la fisión. ¿Para qué se utiliza? Generalmente es utilizada para crear, valorar y analizar carteras de inversión, valorar productos financieros complejos como las opciones financieras y la creación de modelos de gestión de riesgos. Ejemplo en Excel. A un cajero automático llegan usuarios con un tiempo entre visitas que se distribuye normalmente con media de 2 minutos y desviación de 12 segundos. El tiempo de operación del cajero se establece según la transacción que se quiere realizar. En la tabla anexa se muestran las observaciones de las últimas 200 llegadas al cajero y su tiempo de operación. Simular la llegada de 100 usuarios y determinar el tiempo de espera y tiempo en el sistema de cada uno. Como nos muestra el problema, aquí tenemos los diferentes tipos de operación que hizo cada uno de los usuarios, que son 50 en consultas, 70 en retiros, 50 en transferencias y 50 en otras. Ok, esa es nuestra F. Para sacar la frecuencia relativa de cada uno de esos, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra F, por ejemplo en consulta sería 50, y dividirlo entre el total de todos los... en total de la sumatoria de todas las operaciones. Ok, así aquí nos da en consultas .25, en otras .25, en retiros .35 y en transferencias .15. Ok, para sacar la frecuencia absoluta, en la primera debemos tomar la frecuencia relativa. Para la segunda, sumamos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia relativa de la siguiente columna, y así sucesivamente, teniendo en esta última sección que darnos el valor de 1. Okay, después pasamos los datos de la frecuencia absoluta a esta otra sección, donde igual tenemos la operación, la distribución uniforme que nos marcaba en el problema y los parámetros en segundos. Aquí están. Previamente a realizar nuestro modelo, ponemos la media y la desviación que también nos arrojaba el problema. Continuamos y realizamos esta tabla en la que agregamos usuarios del 1 al 100, la hora de llegada, el número aleatorio que vamos a generar, tiempo de llegada, hora de atención, tiempo de espera, operación escogida, tiempo de operación, el segundo número aleatorio que tenemos que generar para nuestras fórmulas y la hora de salida. Okay. En la hora de llegada, tomando en cuenta que el cajero se abre a las 7 de la mañana, el primer usuario llegaría a esa hora. Después generamos un número aleatorio con las fórmulas que se dan aquí en Excel y lo arrastramos para que lo tengamos en nuestro 100, para que tengamos la fórmula de nuestros 100 usuarios. Después vamos a generar lo que es el tiempo de llegada. Esto lo podemos hacer con la fórmula de distribución normal inversa. Tomamos la probabilidad, que sería nuestro dato aleatorio, y tomamos la media y la desviación estándar que ya nos había marcado el problema. Es importante fijar estas celdas porque vamos a arrastrar la fórmula para todos los demás usuarios. Ok, nos da un tiempo entre llegada de 1 minuto con 50 segundos. La hora de atención, como no había personas previas a él, es a las 7 de la mañana.
y el tiempo de espera es 0 segundos. El tiempo de espera lo sacamos tomando la hora de atención menos la hora de llegada. Ok, vamos a generar la operación escogida. Para esto tenemos que utilizar la fórmula buscar B y tomamos el valor buscado, que es el segundo número aleatorio que previamente generamos, de la misma manera que generamos el primero. Después ponemos la matriz en la que se va a buscar, que sería nuestra frecuencia absoluta y nuestra operación, como lo marca aquí. Y después elegimos el dato que es indicador de columnas, le ponemos verdadero. Okay. Nos dio la operación de transferencia en este caso. Igual se arrastra la fórmula para que nos dé cada una de las operaciones escogidas, dependiendo los datos aleatorios. Después vamos a calcular el tiempo de operación. Igual utilizamos la fórmula en buscar B, seleccionamos la operación escogida con anterioridad, ponemos la matriz, en este caso va a ser operación, distribución y parámetros, y ponemos el dato falso, que significa ordenado. Nos da un tiempo de operación de 2 minutos. Ok, después de esto vamos a calcular la hora de salida, que sería la hora de atención más el tiempo de operación. De esta manera tenemos nuestra primer fila llena. Ahora nos falta hacer la segunda. Ok, para calcular la hora de llegada del segundo usuario y así sucesivamente es sumando la hora de llegada del anterior más el tiempo entre llegada que le dio al usuario anterior. Nos da una hora a las 7 de la mañana con 1 minuto y 50. Después vamos a calcular el tiempo entre llegada, que es igual a la distribución normal. Tomamos el aleatorio y la media y la desviación estándar que nos dio el problema. Esta fórmula la podemos arrastrar hasta los 100 usuarios para no tener que realizarla cada vez que se cambie de usuario. El tiempo de atención, la hora de atención, perdón, es un poquito más confusa. Vamos a utilizar la fórmula así y le vamos a decir a nuestro simulador que si la hora de llegada es mayor, la hora de llegada de nuestro segundo usuario es mayor a la hora de salida de nuestro primer usuario, la hora de llegada va a ser la que se señala aquí en esta casilla. Pero si es negativa, la hora de llegada va a ser la hora de salida del usuario anterior. Es decir, aquí las 7:02 de la mañana. Ok, aquí nos da igual las 7:02 de la mañana con un tiempo de espera de 10 segundos. Esto es tomando en cuenta la hora de atención menos la hora de llegada. La operación escogida que ya previamente habíamos seleccionado como retiro. Y el tiempo de operación, que ya habíamos hecho esta fórmula en el 1, nada más que en lugar de poner transferencia seleccionamos retiro. Ok, tiempo de operación ya podemos arrastrar la fórmula, hora de salida también, y así sucesivamente con todas las fórmulas. De esta manera tenemos los 100 usuarios ya simulados con su hora de llegada, su tiempo entre llegada, la hora de atención, el tiempo de espera, la operación escogida y el tiempo de operación, además de la hora de salida. Todo esto lo realizamos con el método de Monte Carlo. Esto sería todo por mi parte. Queda finalizado el video.